Hola amigos, soy Cosmin del Idioma Valencia. Hoy quería hablar un poquito sobre los detalles que refinan la práctica, que hacen la práctica más potente, que nos da más energía en la práctica y que nos ayuda a encontrar posturas difíciles o acercar de las posturas difíciles con más facilidad. Am, Pensando en esos detalles, son cosas pequeñas que a veces no nos damos mucha importancia, solo después de años y años de práctica, pero son detalles donde sentimos o entramos más en contacto con el aspecto energético de la práctica. Para hacerme un poco más entendido, voy a empezar a especificar. Por ejemplo, el gesto de coger el dedo gordo del pie con los dedos de las manos. A veces la gente no le da mucha importancia en eso. Además, los principiantes es que tienen con una mano muy floja, cogen el dedo y lo mantienen así. La idea es de crear un círculo energético, de crear un banda. Banda significa también bandaje. De crear un banda, no solo en la articulación, pero en el lugar donde tú creas esta conexión energética. Por ejemplo, en todas las posturas donde cogemos el pie de alguna forma con las manos, se crea un círculo energético. Al crear estos círculos energéticos, un circuito energético, al crear estos circuitos energéticos, la energía se queda en el cuerpo. Normalmente, a través de la fuerza de la gravedad, nuestra energía se escurre en la tierra. Por eso, por ejemplo, los yogis cuando practicaban antes hacían unas colchonetas aislantes de cuero de animal o de algodón o de algún tejido muy grueso como aislante para que la energía no se escurre cuando practicaban. Por ejemplo, nuestras colchonetas de goma, eso es uno de los propósitos que tienen, que nos ayuda a mantener la energía dentro del cuerpo cuando estamos sobre ellas. La fuerza de la gravedad no los tira hacia abajo. Por eso a veces es un poco difícil practicar en el aire libre directamente en la tierra o al mar, en la playa. Lo sé que suena muy bonito, pero si no tenéis un buen control de las bandas, un buen control del prana, y eso es, no hablo del prana como energía, pero del prana como vayu, como corriente energético ascendente durante el cuerpo. Si uno no tiene un control muy bueno de todos esos detalles, es un poco difícil practicar sin esas colchonetas. Entonces, igual cuando hacemos este gesto, por ejemplo, cogiendo el dedo gordo del pie, a veces hay la tendencia de practicar con apoyos, con cuerdas, con varias cosas. Pues hay que saber que tal vez puede ser más fácil en un Paschimottanasana, si no llegas a los pies, de poner una cuerda y hacer eso. Bien, pero haces un error que a veces no te das cuenta. Rompes el ciclo energético. Físicamente sí que se puede sentir mejor, pero energéticamente tú no tienes eso. Tú no tienes más este circuito energético dentro del cuerpo, dentro de tus nadis, dentro de tus chakras. Tú rompes eso. Y entonces la energía se va. Por eso es muy importante de darse cuenta de esos detalles pequeños que cuentan. Entonces, cada vez que vais a coger el dedo gordo del pie, intenta hacer eso. La fuerza de las contrafuerzas, física, una fuerza que viene, si está opuesta con otra fuerza similar, crea algo muy fuerte ahí. Entonces, por ejemplo, cuando coges el dedo gordo, si empujas con el pie un poco adelante y con la misma intensidad tiras con la mano hacia otro lado, vas a crear una fuerza muy intensa que te ayuda a equilibrar. Por ejemplo, no sé si me podéis ver con todo, en esa postura que os ayuda a equilibrar un poquito la postura. Entonces, en lugar de mantener la mano floja ahí y desequilibrarse, pues en el momento que activáis esa fuerza, podéis con una fuerza similar activar otro lado del cuerpo y es mucho más fácil de mantener esa postura. Pie empuja, mano tira. Pierna abajo, fuerte al suelo.
Una dirección energética aquí, una dirección energética ahí, misma intensidad más o menos. Es igual en Paschimottanasana, por ejemplo, cuando hacemos un Paschimottanasana es mucho más diferente hacer piernas adelante, manos tiran, crear contrafuerza ahí y después acentuar la extensión en la espalda y doblar hacia adelante. Energéticamente es un otro nivel, se siente completamente diferente. Igual a esas posturas, las flexiones hacia adelante, cuando tomáis los dedos, veo mucha gente que toma el dedo con una mano muy flasca y lo tiene ahí así, sin hacer nada. Pues hay que aprovechar de eso y cuando coge los dedos, tira hacia abajo, oponiendo la fuerza de la gravedad que te ayuda a estirar con otra fuerza de la voluntad que te ayuda a mover hacia arriba. Y en ese momento creas el aspecto energético dentro del cuerpo cambia. Se siente mucho más fuerza, se siente mucho más intensidad en todas las bandas, siendo el Mula Bandha o el Uddiyana Bandha, o banda en la muñeca, o banda en los dedos, o en lo que sea. El cuerpo está mucho más preparado para hacer una postura y entrar en esa postura con la máxima intensidad. Igual en Trikonasana, en los triángulos, en el momento que cogimos el dedo, no es necesario cogerlo si uno no llega, no tienes que forzar. Pero poco a poco, en tiempo vas a cogerlo y cuando lo vas a coger, el pie empuja abajo, la mano tira. Y en ese momento se crea desde el punto de vista energético, un equilibrio energético mucho más fuerte que nos ayuda a sostener la postura con mucho más facilidad. Otro gesto, por ejemplo, de ese tipo es estirar el suelo entre las piernas cuando hacéis esas posturas de pies. Al hacer eso, en lugar de mantener las piernas flojas ahí en un punto, activando las piernas, estirando el suelo entre las pies, os ayudará a encontrar más intensidad energética, más banda, más mula bandha. Todo eso se acentúa, el lado energético de la práctica se acentúa muchísimo con esos gestos pequeños que a veces no nos damos mucha importancia. Otro ejemplo, por ejemplo, en Ardha Baddha Padmottanasana, la postura de pie, pero como también en la postura sentada, Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Si solo ponemos el pie encima del muslo y no hacemos nada más, pues lo que sea. Pero en el momento que activamos y creamos un bandha entre el empeine y el muslo, y activamos otras bandas en las articulaciones alrededores, al empujar con la rodilla hacia el suelo. Imagina, quieres tocar el suelo con la rodilla se va hacia abajo, y al mismo tiempo intentas contrar con la pierna estirada, el empeine empujando hacia abajo cuando haces este gesto. Pues se crea aquí una contrafuerza muy fuerte que os ayuda a activar todas las bandas alrededores. Entonces la postura está mucho más intensa, mucho más fuerte. Cuando activas los circuitos cogiendo los pies, la postura es otra cosa. El lado energético, haciendo esa postura así conectados, es increíble, es muy fuerte. Igual con otra postura, por ejemplo, haciendo el loto. Uno toma el loto, ¿no? Y a veces lo mantienes así, flojito. Pero en el momento que activas el loto y apretas, no sé si me podéis ver, si empujo con los pies un poco y empujo el empeine abajo, mismo tiempo mula bandha fuerte, pues ya mi loto está mucho más conectado. Y al mismo tiempo tomando el Ardha Baddha, el Baddha Padmasana, cogemos los pies, pero en el momento que creamos contrafuerza entre las manos y los pies, las piernas empujan, manos tiran, pues se crea un círculo energético muy intenso en el cuerpo. Y si de ese punto bajamos en Yoga Mudrasana, lo que se siente, el aspecto energético, la parte energética de la práctica, pues empezamos a sentir de verdad que el aspecto etérico, que es más allá del aspecto físico de la práctica. Son cosas sutiles, a veces es un poco
es un poco raro hablar sobre todo eso porque se siente a un nivel muy sutil todo, pero lo podéis intentar. Y siempre cuando hacéis esas cosas, por ejemplo, os doy un ejemplo, con las manos, en lugar de hacer solo eso, con las manos flojos, acentuar eso. Intento mantener la cara relajada, el cuello, toda parte de aquí relajada. Estas bandas, esos cierros que hacemos cuando conectamos varias partes del cuerpo, hay que activarlo solo en ese punto. No es necesario de activar todos los músculos del cuerpo para hacer un simple gesto como eso. Es muy importante practicar con conciencia y utilizar esos gestos pequeños, esos mini bandas, para desarrollar la capacidad de practicar, de tener una práctica fuerte, básicamente. Es igual con las retroflexiones, por ejemplo. Cuando hacemos retroflexiones y cuando tomamos un mula bandha muy fuerte y un uddiyana bandha muy fuerte, en lugar de solo doblar hacia atrás completamente flojo, pues la práctica, la postura cambia completamente. Podéis intentar hacer un Urdhva Dhanurasana con un poquito de mula bandha y después con mucho mula bandha, contrayendo fuerte la cintura abdominal para proteger bien el lumbar, y después mover en uddiyana, en toda la caja torácica, en la respiración, y crear ahí mucha presión al inhalar, exhalar profundo, pero contrayendo al mismo tiempo los músculos intercostales y empujando con los hombros hacia las caderas. Haciendo todos esos gestos incrementa muchísimo el aspecto energético en la práctica y la fuerza interna. Por eso, por ejemplo, practicando más y más así, más y más con enfoque sobre lo que pasa al interior, sobre las bandas, sobre el flujo energético interno, pues podemos transformar ese cuerpo de verdad. Y aquí es donde uno puede de verdad empezar a ser consciente de la fuerza de lo que hablaban los grandes rishis, los grandes yogis, de los siddhis, de los poderes. El poder de de hacer el cuerpo tan fuerte hasta que nada puede penetrar al cuerpo o algo así. Muchos siddhis, hay muchos siddhis, pero digo que podéis dar cuenta de la fuerza increíble que se puede adquirir a través de la práctica, de la práctica energética. El Ashtanga Yoga es una práctica muy fuerte. Uno necesita paciencia y uno necesita esperar y practicar mucho tiempo para entrar en contacto con todo eso. Pero es muy importante que uno empiece a tomar conciencia de todas esas cosas desde el principio, si es posible, ¿por qué no? Y creo que mi papel en hacer esos vídeos es justamente eso, de tomar conciencia en mí cuando practico de lo que pasa conmigo mismo, intentar después describir lo que pasa conmigo mismo y tal vez así pueda despertar en vosotros esas cosas. Bien, claro, cada uno después lo puede experimentar de su forma, de su punto de entendimiento, de su punto de vista. Pero lo más importante es darse cuenta que detrás del aspecto físico de las prácticas hay un aspecto energético y hay un aspecto mental y muchas más cosas. Entonces, es muy importante observar las cosas pequeñas en la práctica, los detalles. ¿Por qué cogemos el dedo gordo? ¿Por qué el pie? ¿O cómo hacer para que mi pie está más bien puesto ahí? ¿Qué pasa si yo pongo el pie en medio loto? ¿Por qué lo hago así? O por ejemplo, en los marichasanas también, al doblar hacia adelante, a veces olvidamos, vemos que la pierna cae. Pues ¿qué pasa si yo empujo la pierna en el tronco y me empujo con el tronco en la pierna? Y creo ahí una contrafuerza tremenda que me ayuda con más facilidad a doblar la mano atrás. Y voy a encontrar así un apoyo bueno para hacerlo en la pierna que está muy fuerte por la energía que pongo ahí. Y después, desde ese punto, será mucho más fácil de emprender el marichasana. Igual con la torsión. Si es de hacer la torsión muy flojita, pero de poner una contrafuerza buena ahí y después de ese punto de vista empezar
girar y encontrar estabilidad en la postura. Es importante observar todos esos detalles. Voy a hablar muchísimo sobre cosas, sobre detalles más que me doy yo cuenta de que pasa en la práctica. Os hablo de mi experiencia y voy a seguir a hacer esos vídeos porque creo que es una idea muy buena de compartir con vosotros todas esas cosas internas que me pasan físicamente, energéticamente, mentalmente. Creo que es un apoyo bueno para toda la comunidad de yoga, de Ashtanga Yoga en general. Y me gustaría mucho si también podéis compartir cosas conmigo, escribiéndome en YouTube, en Facebook, en cualquier medio de comunicación. Muchas gracias y espero que tenéis una buena práctica.